a grabar. Marta, muchísimas gracias por aceptar pues, esta invitación. Para efectos entonces de esta mañana pretendemos abordar la temática de estados financieros y temas presupuestales, para lo cual entonces para hoy nos tenemos el gusto que nos acompañe la doctora Marta, quien es contador y revisora fiscales con 22 años de experiencia en propiedad horizontal, administradora y capacitadora de grupos en NOVA del Centro Casuca. La doctora Marta Musuzu nos hizo el favor hoy de aceptar esta invitación en la cual pues es acogida por nuestro grupo de administradores para efectos precisamente de seguir compartiendo estos espacios en los cuales creo que es muy importante que realicemos esos procesos de retroalimentación. Entonces, sin más preámbulos, doctora, muchísimas gracias. Muy buenos días para toda la audiencia de este apreciable grupo de consultorías empresariales, el cual dirige el doctor Diego Sierra. Es un honor para mí estarlo acompañando, doctor Sierra. Muchísimas gracias por la invitación y por hacer este trabajo que hacemos todos los días del año nosotros con el ánimo de fortalecer nuestra propia horizontal y sacar del desconocimiento a muchas personas que ahorita pues por razón de nuestro crecimiento poblacional pues vivimos en propia horizontal. Bueno, el tema que vamos a abarcar hoy son básicamente estados financieros y los presupuestos. Vamos a iniciar con el tema de los estados financieros para que las personas del común después puedan comprender de dónde sacamos las cifras para ejecutar nuestros presupuestos, cuáles serían las recomendaciones para este año, presentar los estados financieros para aquellas copropiedades que tienen plazo hasta el 31 de marzo de hacer las asambleas porque no pudieron lograr hacer la asamblea del año 2020 y para las que de pronto por su reglamento de propiedad horizontal puedan hacerlas después del 31 de marzo. Recordemos que las asambleas en primer lugar se hacen de acuerdo al corte presupuestal que tenga cada copropiedad, para lo cual los administradores deben revisar su reglamento de propiedad horizontal. En los reglamentos de propiedad horizontal, pues generalmente se muestra cuando es que debemos hacer asamblea y la ley es muy clara en eso, que cuando el reglamento no establezca una fecha, se hará en los 90 siguientes días del corte presupuestal. Entonces es por ello importantísimo que como administradores, como contadores, como revisores fiscales, evaluemos este tema, revisemos nuestro reglamento de propiedad horizontal, porque nos hemos acostumbrado a hacer las asambleas siempre en los primeros 90 días del año, cuando la norma no tipifica esto, sino dice que a falta de información de una fecha exacta de una fecha en el reglamento de propiedad horizontal, se hará con corte en los primeros 90 días después del corte presupuestal. Entonces, comenzamos a hacer la explicación. Generalmente nuestros estados financieros acostumbramos a presentarlos con un corte fiscal. El corte fiscal es el que nosotros iniciamos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, que es el corte que manejamos para temas fiscales, retenciones en las fuentes, impuesto de IVA, impuesto de renta. Entonces, vamos a comenzar por definir qué son los estados financieros. Los estados financieros también los denominamos cuentas anuales, por lo mismo, porque cubren el periodo anual del 1 de enero al 31 de diciembre. También los llamamos estados de situación contable, ya que son el reflejo de del movimiento de nuestra copropiedad en el transcurso del año. Entonces, en ellos mostramos toda la información de la contabilidad, se muestra la estructura económica de nuestra copropiedad, los estados financieros se plasman, en nuestro caso, se plasman también, es obligatorio tener nuestros libros oficiales de contabilidad. Hay copropiedades que no tienen estos libros contables, entonces lo que nos generan también en este hecho, cuando no tenemos los libros oficiales, generamos que nuestra contabilidad para cualquier cosa nos sirva de medio probatorio, porque nuestros libros en la propiedad horizontal deben estar registrados ante la DIAN, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, los estados financieros nos deben plasmar
todas las operaciones que se realizan en una copropiedad durante el determinado periodo que hemos nosotros definido. Entonces, la segunda, por favor, doctor Diego. Entonces, ¿cuáles son los componentes de los estados financieros? En la propiedad horizontal, los principales componentes de nuestros estados financieros son el estado de situación financiera, el cual antes nosotros denominábamos el balance general. Pero recordemos que desde el 2016, desde el 2012 estaban emitidas las normas de información financiera y nos dice que ya no se va a llamar balance general, sino que ahora se llama estado de situación financiera. Sin embargo, pues aún existen muchas personas que lo llaman el balance por costumbre, pero el nombre real, de acuerdo a las NIF y a nuestras normas de información financiera, es estado de situación financiera. Se define como un documento contable que informa que la situación de la copropiedad está presentando sus derechos, sus obligaciones, así como su capital y las reservas que debemos tener de acuerdo con los criterios de contabilidad generalmente aceptados. Siguiente, por favor. Entonces, el estado de situación financiera nos muestra tres grandes grupos cuando los vamos a presentar en una asamblea. Entonces, es importante que nosotros nos hagamos entender con nuestros copropietarios qué significa cada una de estas expresiones. Entonces, nosotros relacionamos en nuestro estado de situación financiera con el activo. Entonces, nosotros les decimos, es que tenemos tantos millones en activo, pero nuestros copropietarios en muchas ocasiones no saben qué es un activo, entonces lo podemos asimilar con que el activo es lo que yo tengo, es el dinero en efectivo, dinero depositado en el banco, las cuentas por cobrar y la propiedad, planta y equipo que pueda tener la copropiedad que no haga parte integral del bien inmueble al cual está constituido el régimen de propiedad horizontal. Nuestros pasivos, para que sea más entendible, podemos hacer la similitud de qué es lo que debo. Así como en mi casa yo tengo unos bienes, tengo unos recursos para cubrir mis gastos mensuales, diarios, semanales, también tengo unas obligaciones. Entonces, lo que adeudo en la tarjeta de crédito, lo que le debo al tendero, etcétera, etcétera. Entonces, el pasivo para nuestras copropiedades son las deudas que puede tener la copropiedad, ya sea con bancos, con proveedores por la prestación de los servicios y todas las acreencias que que se hayan generado por el uso de los servicios que nosotros tenemos la necesidad de mantener para salvaguardar nuestra propiedad y hacer los mantenimientos de forma oportuna. ¿Y el patrimonio qué vendría a ser? Asimilándolo a una persona natural, el patrimonio sería lo que nos queda después de que nosotros paguemos lo que adeudamos. Entonces, son las aportaciones realizadas por los socios, que en este caso los socios vienen a ser cada uno de los copropietarios, y los beneficios que se puedan generar. Obviamente en la propiedad horizontal, cuando nosotros generamos nuestro presupuesto, pues nuestros presupuestos no están enfocados a arrojar excedentes, sino por el contrario están generados para arrojar un resultado cero. Lo ideal de los presupuestos es que cuando nosotros los generemos y cuando hagamos las tablas de proyecciones, no generemos ni excedentes ni déficits. Y cuando generemos nuestros presupuestos, tampoco supongamos en ese supuesto de llevar las cosas a futuro, de percibir ingresos que no van a ser fijos. Siguiente, por favor. Bueno, la presentación del estado de situación financiera es como se muestra a continuación. Entonces, en una parte, recordemos que nuestra contabilidad se maneja ahora por acumulación, que anteriormente denominábamos causación. Ahora es una contabilidad de acumulación. Entonces, ¿nosotros qué manejamos acá? Si ustedes revisan aquí imaginariamente tenemos una cuenta T, donde tenemos hacia nuestra parte izquierda los activos y hacia la parte derecha el pasivo y el patrimonio. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos escuchado en algunas ocasiones que tenemos que cuadrar la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es que nuestro activo es igual a nuestros pasivos más nuestro patrimonio. O sea, lo que tengo debe ser igual a lo que debo más lo que me queda. Esa es la denominada ecuación patrimonial. Y en este orden de ideas nosotros tenemos unos activos no corrientes y unos activos corrientes.
¿Qué es un activo corriente? Un activo corriente para nuestros ejercicios en las copropiedades, el activo corriente es el activo que yo puedo volver dinero disponible en el término inferior a un año. Y el activo no corriente es el que se gasta más de un año para yo poder lograr volverlo en liquidez, o sea, tener recursos en efectivo. Por eso es importante que en nuestra propia horizontal también hagamos la evaluación de nuestra cartera cuando tenemos acuerdos de pago, cuántos de esos recursos vamos a recibir en el corto, mediano y largo plazo para hacer una adecuada clasificación y proyecciones de nuestro flujo de efectivo. Por otra parte, asimismo como tenemos un activo y un pasivo corriente, un activo y un activo corriente y no corriente, también tenemos unas obligaciones, pero la mayoría de las obligaciones en nuestras copropiedades son pasivos a corto plazo, o sea que tenemos que pagarlos de forma inmediata. Entonces, entre ellas tenemos la contraprestación que le damos a la empresa de vigilancia, a la empresa de aseo, que son pagos que una vez prestado el servicio nosotros tenemos que entrar a desembolsar para cumplir con las obligaciones contractuales suscritas con cada uno de nuestros prestadores de servicios o proveedores. Siguiente, por favor, doctor. Gracias. En el estado de resultados que tenemos, en el van las cuentas de resultados o las que antes denominábamos cuentas transitorias, porque estas cuentas se denominan cuentas transitorias porque cada año a 31 de diciembre las cancelamos. En la propia horizontal no hay utilidades o pérdidas, el término que cuando nos queda algún recurso adicional porque no lo hayamos ejecutado, se denomina excedente y si tenemos algún faltante, vamos a generar es un déficit. Esto es porque las copropiedades son entidades sin ánimo de lucro. Si fuéramos con ánimo de lucro tendríamos una ganancia o una pérdida, pero al ser unas entidades sin ánimo de lucro, pues nuestro resultado va a ser un excedente o un déficit y que vamos a mostrar en nuestros estados financieros, haciendo la aclaración que no siempre esos excedentes van a tener un resultado económico representado en pesos, porque en muchas ocasiones estos excedentes se nos quedan en las cuentas por cobrar y por ello no podemos ejecutar al 100% lo que se había presupuestado para una vigencia. Cuando se comparan los ingresos de la copropiedad con los gastos de la misma, se muestra si ha habido unos beneficios o unos gastos no programados. Si hemos tenido algunos beneficios adicionales, como por decir algo, eh, presupuesté que iba a tener, que iba a otorgar descuentos del 10% y resulta que solamente o entregué descuentos por el 8%. Entonces presupuesté un menor gasto de descuentos, entonces es posible que mi estado de situación financiera, en mi estado de resultados me arroje un excedente presupuestal, también un excedente contable. El siguiente, por favor, doctor. Aparte del estado de situación financiera y el estado de resultados, nosotros los contadores debemos entregar algo que se llaman las revelaciones, que antes se denominaban las notas a los estados financieros. Desde las que sacamos las NIF, entonces las NIF ahora nuestras notas a los estados financieros ya no se denominan notas, sino revelaciones, y estas revelaciones no son un estado financiero, pero sí hacen parte integral de los mismos, que es importante que nosotros revisemos con nuestros contadores, nuestros revisores fiscales y nuestros administradores, que las revelaciones que las vamos a presentar a nuestros copropietarios no sean solamente numéricas, sino que tengan algún tipo de explicación a grosso modo de en qué se ejecutaron, en dónde están nuestros recursos, de una forma clara, para que las personas logren entender dónde están sus recursos, cuáles son las acreencias que tienen, cómo recibimos los recursos y cuáles fueron los gastos que se ejecutaron en una vigencia. Entonces, a pesar de que las revelaciones no son un estado financiero como tal, sí es obligatorio que cuando entregamos como administradores el paquete de estados financieros vaya acompañado de las revelaciones, porque este documento facilita la comprensión de la contabilidad.
Entonces, si yo saco una tabla numérica, una hoja llena de números, dos, tres hojas llena de números, y tenemos personas que no comprenden nuestros números, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros como administradores? Facilitar la comprensión. La norma contable establece que las revelaciones hacen esa vez de explicar los estados financieros, y es importante que cuando en el cuerpo de los estados financieros quede una nota al pie de la página donde diga cuántas notas, cuántas revelaciones conforman nuestros estados financieros. Es algo que solemos olvidar nosotros como contadores, no colocarle en el estado financiero las notas de la 1 a la 10, a la 20, a la 15, forman parte integral de estos estados financieros. ¿Para qué? Para que cuando la persona llegue a revisar esta información, esté pendiente de si se les están entregando todas las revelaciones para comprender los estados financieros. Otra parte importantísima cuando nosotros presentamos estados financieros es que a nosotros como contadores la ley nos obliga a certificar, y si ejercemos como revisores fiscales tenemos que dictaminar los estados financieros. Entonces, cada profesional de la contaduría pública, así como el administrador, debajo de su cargo, debe expresar en qué calidad los está firmando. Esto hacia los contadores, la Junta Central de Contadores, por omitir colocar debajo del nombre que los está certificando o que los está dictaminando, le genera sanciones a los profesionales. Entonces, para que no olvidemos esa parte, porque la Junta Central de Contadores nos exige que como profesionales debemos tipificar en qué responsabilidad estamos elaborando esta información financiera. Entonces, importantísimo que para el administrador y el contador coloquemos debajo que están certificando, y el revisor fiscal nunca puede dictaminar un estado financiero que no haya sido previamente certificado, es decir, que no haya sido firmado previamente por el representante legal o administrador y el contador. Debajo del revisor fiscal, pues siempre debe ir la palabra dictaminadas. Si quiere, si de pronto tiene alguna salvedad o alguna objeción, también puede colocar debajo de su nombre dictaminados con salvedad o con objeción, etcétera, etcétera, de acuerdo al tipo de informe que vaya a presentar el revisor fiscal, para dejar evidencias sobre cómo está generando su dictamen o si está generando un dictamen limpio. Un dictamen limpio significa que está de acuerdo con toda la información financiera y que no muestra un desvío material por el cual tenga que realizar una salvedad. Siguiente, por favor. Bueno, en nuestras copropiedades, ¿cómo llevamos una contabilidad? En nuestras copropiedades, de acuerdo al artículo 51 de la Ley 675, la contabilidad es responsabilidad del administrador. Eso lo dice el numeral quinto de este artículo. ¿Cómo se elabora la contabilidad de una copropiedad? Pues la contabilidad se elabora mediante mecanismos de asientos contables. Ya ahorita hay muchos programas contables en el mercado. Hay programas contables especializados en propiedad horizontal, y existe también personas que manejan programas que no son tan especializados en propiedad horizontal, pero pues la verdad, en este momento en el mercado hay muchos programas que facilitan el manejo de la información contable para la copropiedad, donde tenemos la ejecución presupuestal, los comparativos, el manejo de información adicional como son números de placas de vehículos, número de parqueaderos, mascotas, cantidad de residentes que están habitando en este momento en la unidad privada, o si el inmueble está ocupado por un arrendatario, por el propietario. Entonces, los programas especializados en propiedad horizontal, pues nos facilitan mucho el trabajo tanto en la parte administrativa como en la parte contable. Entonces, la contabilidad se elabora mediante la mecanización de asientos contables.
como les mencionaba, en nuestra contabilidad se maneja por el sistema de acumulación, donde para cada débito debo también tener un crédito que corresponda en igual cantidad valorativo. Entonces, la contabilidad se lleva en programas informáticos hoy en día. Ya son muy poquitos, muy escasos los administradores o contadores que recurran a manejar bases en Excel o en cualquier otro programa para